Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sean más que bienvenidos hoy a la casa de Dios. Para mí es más que un privilegio hoy estar adorando y glorificando su santo nombre. Gloria a Dios. Hermanos que nos siguen por las redes sociales, sean más que bienvenidos hoy a adorar su santo nombre. En este retiro que estamos siguiendo, que estamos llevando, es para ver la gloria de Dios. Amén. Así que empieza a adorarle, empieza a glorificarle donde quiera que tú estés. Gloria a Dios. El diablo pensó que no iba a tapar la boca con estos tapabocas, pero vamos a seguir alabando a Dios. Un poquito incómodo, un poquito difícil, pero vamos a seguir alabando a Dios. Amén. Así que ahí donde tú estás, empieza a adorarle y glorificar su santo nombre. Ya tú le presentaste tu vida al Señor, así que vamos a adorarle. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estas peticiones que tenemos en este propósito. Gloria a Dios. Vamos a empezar de una vez con esas peticiones. Amén. Gloria a Dios, porque venimos hasta aquí y estamos haciendo este sacrificio para nosotros ver la gloria de Dios. Yo espero que nosotros veamos la gloria de Dios, que no sea por venir solamente, que no sea por estar aquí solamente. Amén. Que no sea por dejar de comer, sino que sea un ayuno, que sea un propósito de Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. La primera petición de este ayuno, gloria a Dios, es la dirección de Dios en esta temporada. Gloria a Dios. En esta temporada que estamos viviendo, vamos a pedirle dirección al Señor. Vamos a decirle al Señor que nos dirija, que nos diga lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. La segunda petición es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora en medio de esta pandemia? Amén. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esta pandemia? Gloria a Dios. El Señor te va a decir qué tú tienes que hacer. Si tú le pides, vamos a ver la gloria de Dios en el medio de la pandemia. Gloria a Dios. Vamos a ver al Señor glorificándose de una manera especial. Gloria a ti, Señor. La tercera es un derramamiento de la gloria de Dios. Un derramamiento de la gloria de Dios. Eso es lo que queremos. Amén. Así que ahí donde tú estés también, empieza a pedirle al Señor por un derramamiento de su gloria. La cuarta es: por los líderes, por el pastor, por los líderes y los ayudantes. Gloria a Dios. Y la iglesia. La quinta: que abra puerta en esta pandemia, en medio que abra puerta al evangelismo de nuevo en medio de esta pandemia. Que no nos prohíban predicar la palabra. Que no nos quieran cerrar la boca, porque no nos la vamos a cerrar. Si nos pusieron los tapabocas y no nos han podido cerrar, entonces vamos a seguir predicando su palabra. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. La número 6, la séptima: purificación y santidad. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Interna en ti. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar día tras día. La séptima: un bautizo con el Espíritu Santo. Aquellos que no han recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, es tiempo, es hora, es el momento. Amén. Gloria a Dios. Y la última es por los dones del Espíritu Santo. Esta mañana el pastor decía: ¿cuántos están pidiendo dones del Espíritu Santo?
Yo creo que todo cristiano, todo aquel que vino a la iglesia y le entregó su vida a Cristo, todo aquel que está siguiendo tiene que pedir un don del Espíritu Santo. Amén. Porque los dones del Espíritu Santo son para la palabra, para que el evangelio siga, para beneficio de la iglesia. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Así que vamos a orar, hermano. Padre Santo, Padre bueno, bendito tú eres, Señor. Mira, Señor, este propósito que hemos tomado, Padre. Mira todas las peticiones, Padre mío. Mira todos los propósitos, Señor, que tenemos en este ayuno, Señor, en este retiro, Jehová. Que sea tú, Señor, glorificándote de una manera especial. Oh, Padre Santo, bendito tú eres, Señor. Tú eres digno de alabanza, Padre mío. Grande, grande eres, Señor, grande eres, Jehová. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, Padre Santo, Padre bueno, tú eres grande, Señor. Señor, mira todos los propósitos, Padre mío. Señor, mira todas las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Mira todas las peticiones que tenemos, Padre. No te quedes callado, hermano, no te quedes callado. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre mío. Oh, maravilloso eres, Señor, maravilloso eres, Jehová. Padre, glorifícate, Padre Santo. Oh, Señor, bendito tú eres, Padre, bendito eres, Señor. Señor, Padre mío, abre la puerta en medio de esta pandemia, Padre mío. Abre puerta, Señor mío, abre puerta, Jehová. Oh, gloria a Dios. Padre Santo, queremos ser revestidos de ti, Señor. Queremos ser revestidos de ti, Padre mío. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor mío. Oh, grande tú eres, grande eres, grande eres, Jehová. Oh, maravilloso eres, Padre. Oh, grande tú eres, Padre Santo. Oh, Señor. Oh, tuya son la gloria y la honra, Padre. Tuya son la gloria y la honra. Oh, digno de alabanza eres, Padre. Digno de alabanza eres, Jehová. Oh, tuyas son las glorias por siempre, Padre mío. Oh, maravilloso eres, Señor. Oh, grande, grande, grande eres, Señor mío. Mira los dones espirituales, Señor, que queremos, Padre. Derrama de tus dones, Padre mío. Señor, Padre Santo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, maravilloso eres, Señor. Los dones son tuyos, Señor. Y tú lo das, Padre mío, son un regalo, Padre. Oh, maravilloso eres, Padre mío. Oh, grande, grande eres, Señor. Señor, Padre mío, llevamos delante de ti, Señor, todas aquellas peticiones que tenemos, Padre Santo. Todas esas peticiones, Padre mío, las tenemos delante de ti, Señor. Que sea tú glorificándote, Padre. Señor, Padre mío, mira los pastores, Padre Santo, de este movimiento, Señor. Mira los líderes. Oh, Padre mío, mira los ayudantes, Señor, que no nos puedan detener, Padre mío, para seguir tu palabra, Padre. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, santo tú eres, Señor. Mira a mi pastor, Padre mío. Sigue dándole, Señor, sigue dándole sabiduría, Jehová. Sigue dando sabiduría tuya, Padre mío. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, maravilloso eres, Padre mío, maravilloso eres. Maravilloso eres, Señor, digno de alabanza eres, Jehová. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, Padre Santo, tú eres grande y poderoso. Tú eres maravilloso, Padre. Tú eres maravilloso, Señor. Oh, grande eres, papá, grande eres, Señor. Oh, bendito, bendito eres, Padre. Mira cada líder, Señor. Que sea tú guiándolo, Padre. Que sea tú guiándolo, Señor mío. Que sea tú poniéndole más de ti, Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, Padre Santo, mi alma te alaba, Señor. Mira la iglesia, Padre. Mira la iglesia, Señor. Que sea una iglesia sumisa, Padre. Que se deje someter, Padre mío.
que se someta delante de ti, Señor mío, y delante de su pastor y los líderes, Padre mío. Oh, gloria, gloria a Dios. Padre, yo sé que tú quieres una iglesia que sea sumisa a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Padre Santo. Que sea una iglesia que se someta, Padre Santo, delante de ti, delante del pastor, delante de los líderes. Oh, gloria a Dios. Oh, Padre Santo, esta iglesia es tuya, Señor. Esta iglesia te pertenece, Padre Santo. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre mío. Señor, un derramamiento de tu Espíritu, Padre mío. Un derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos en medio de esta pandemia, Jehová. Un derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor mío. Hermano, no te calles, sigue alabando, sigue glorificando a Dios. Síguele pidiéndole al Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. Tú eres digno de alabanza, Padre mío. Tú eres digno de adoración, Señor. Tú eres grande, Padre. Tú eres poderoso, Padre mío. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Padre Santo. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Santo, santo eres, Jehová. Santo eres, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres grande, Padre Santo. Tú eres poderoso, Jehová. Tú eres digno de alabanza, Padre Santo. Señor, Padre mío. Señor, Padre Santo, que esta pandemia, Padre mío, se detenga, Señor. Que esta pandemia se detenga, Padre mío. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué tenemos que hacer, Padre mío? Para que detener esta pandemia, Padre, en tu nombre, Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, maravilloso eres, Señor. Señor, tuyas son las glorias por siempre, Jehová. Tú eres digno de alabanza, Padre. Tú eres digno de adoración, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre mío. Tuyas son las glorias por siempre, Padre mío. Oh, gloria, gloria a Dios. ¿En qué tenemos que someternos, Señor, para que tú puedas detener esta pandemia? Oh, Padre Santo, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Pregúntale al Señor. Habla con Dios en este momento y dile, Señor, Padre mío, ¿en qué tengo que someterme, Jehová? Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Digno de alabanza eres, Jehová. Digno de alabanza eres. Oh, gloria, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Padre mío, ¿qué tengo que hacer, Padre Santo? Oh, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdame a reconocer, Padre mío. Ayúdame a reconocer, Padre Santo, en qué tengo que someterme, Padre mío. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Señor, tu iglesia necesita esos dones espirituales, Padre. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, digno de alabanza eres, digno de alabanza eres. Grande tú eres, Señor. Grande, grande eres, Jehová, grande eres, Señor mío. Gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Hermano, vamos a hacer unas cuantas oraciones que han pedido de personas que están fuera de aquí y personas que están aquí dentro también. Gloria a Dios. Desde Venezuela, Yasmira Castillo pide por un trabajo para su esposo. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre.
Así que vamos a leerlas todas y entonces vamos a después a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Bellerín, oración por sanidad, por sanación para gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Disculpen, hermano, que no. Para Marcelo y Signa. Sanidad, gloria a Dios. Para Seferino por sanidad, por su pulmón y su corazón. Amén. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Por el esposo de Yasmira Castillo, que pide para trabajo en Venezuela. Gloria a Dios. Y las otras dos peticiones son por sanidad. Amén. Vamos a pedirle al Señor que el Señor restaure ese corazón y esos pulmones también. Padre Santo, Padre bueno, bendito tú eres, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que tienen estas peticiones delante de ti, Padre. Señor, glorifícate de una manera especial, Padre mío. Señor, Padre Santo, mira esa señora que pide, Padre mío, por un trabajo para su esposo, Jehová. Señor, que sea tú supliéndole, Padre mío, un trabajo de acuerdo a ti, Padre mío. Oh, gloria, gloria a ti, Señor. Señor, mira esta sanidad, Padre. Mira, derrama sanidad, Padre Santo. Derrama sanidad, Señor, en Marcelo, Padre mío. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, Padre Santo. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre mío. Restaura este corazón, Padre Santo. Restaura sus pulmones, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre de Seferino. Oh, Jehová, te lo pongo en tus manos, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Digno, digno de alabanza eres, Jehová. Oh, grande, grande eres, Señor. Oh, maravilloso eres, Padre. Maravilloso eres, Jehová. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, digno de alabanza eres, Padre Santo. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Tuyas son la gloria y la honra por siempre, papá. Gloria a Dios. Grande eres, Señor mío. Gloria a ti, Señor. Ponte de pie, hermano mío. Ponte de pie y alaba al Señor. Levanta tu mano y dile: Padre Santo, Padre bueno, estoy aquí, Señor, estoy aquí, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te quedes callado, hermano. Alaba a Dios. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son la gloria y la honra por siempre.
Tú eres digno de alabanza, Padre mío. Tú eres digno de adoración, Señor. Señor, te doy la gracia, Padre, porque tú eres maravilloso, Jehová. Te doy la gracia, Señor. Oh, gloria, gloria a ti, Padre. Gloria a Dios. Grande tú eres, Jehová. Grande eres, Señor mío. Grande tú eres, Padre Santo. Tú eres digno de alabanza, Padre. Tú eres digno de adoración. Levanta tu mano, hermano, y adora al Señor. Y le alaba, le alaba, le alaba, le alaba, le. Gloria a Dios, santo tú eres, Padre. Gloria a Dios. Hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. Sean más que bienvenidos hoy a la casa de Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Gloria a Dios. No sé si puedo leer el texto principal de nuestro ayuno. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. El texto principal de nuestro propósito está en Número 9:23. Amén. Gloria a Dios. Como tienen personas que van a leer la palabra, no lo voy a leer, pero sí se lo recuerdo dónde está el texto principal, el texto guía de nuestro ayuno, de nuestro propósito. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a dejar por aquí con la lectura de la palabra. Gloria a Dios. A Mercedes Guzmán. Gloria a Dios. Y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra por siempre, Jehová. Tú eres digno de alabanza, Padre. Digno eres de alabanza y adoración. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a buscar las sagradas lecturas en Mateo número 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Cuando todos lo tengan, dan un glorioso amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a leerlo todos juntos.
La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: ¿quieres ser limpio? Y al instante su lepra desapareció. Gloria a Dios. Señor, te invito, hermano, en esta noche que le diga al Señor, no importa cuál sea nuestra lepra, sino que podamos decirle al Señor: quiero ser limpio, quiero ser sano, quiero ser limpio, Señor. Clama a tu Dios y dile que tú quieres ser limpio, para que nuestra lepra desaparezcan como desapareció la de este leproso. Gloria a Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, prospera tu palabra en nuestros corazones. Padre, no importa cuáles sean nuestras enfermedades, Padre, la ponemos hoy en tus manos, Señor, para que sea tú limpiándonos. Limpia y ten misericordia de este mundo, Señor. Padre, gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. ¿Quieres ser limpio? Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Vamos a tener por aquí con las alabanzas a nuestra hermana María Merced. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Santo tú eres, Padre. Tú eres digno de alabanza, Jehová. Tú eres digno, Señor mío. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendicionar a mi hermana. ¿Quién está viva? En su nombre. Amén. Gloria al Señor. La nos van a cantar buena noche con gozo para nos Dios buena noche. Amén. Primeramente, la nos van a elevar un clamor delante de Dios, su presencia. Peor oración. Amén. Gloria al Señor. Tata bota grande, bota santo, bota poderoso. Bota un Dios maravilloso, oh Dios de gloria, Jehová. Tata, nos sabemos delante, Señor. Nos continuamos delante, Señor. Mira en el momento en que, Señor, nos alabamos, Señor. Nos glorificamos, Señor. Oh Dios mío, Jehová. Ayúdanos, Tata Santo, para nos cantar con gozo, con entendimiento. De boa palavra, Señor. Oh Dios mío, con boa palavra, que oración aquí por subir, Señor. Oh Dios mío, con bom perfume, Padre Santo, Señor. Aleluya. E assim vou derramar de boa glória, de boa unção, Padre. Oh, llena-nos de a noite aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Lá nos vão cantar com gozo para nós, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Maravilhoso Deus. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, no era
tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra. No era la sombra. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. 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 Nazareno, Nazareno. Nazareno, 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 espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Tú la tienes, yo la tengo. Tú la tienes, yo la tengo. Espíritu de Nazareno. Gloria a Dios, aleluya, amén. Nota Pedro, amén, gloria al Señor, pero amén, espíritu de Nazareno, amén, ese hace obra, amén, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. La que no se canta con gozo, Dios, gloria al Señor. Cuando vayas a la iglesia, pasa derecho al altar, ponte de rodillas y clama al Padre Celestial. Cuando vayas a la iglesia, pasa derecho al altar, ponte de rodillas y clama al Padre Celestial. Toma tu pandero y pon tu guitarra a sonar, y bajarás del cielo el poder Pentecostés. Toma tu pandero y pon tu guitarra a sonar, y bajarás del cielo el poder Pentecostés. Cuando vayas a la iglesia, pasa derecho al altar, ponte de rodillas y clama al Padre Celestial. Cuando vayas
resonar, imágenes del cielo, el poder pentecostal. Toma tu pandero, el pon tu guitarra a sonar, imágenes del cielo, el poder pentecostal. Cuando vayas a la iglesia, pasa derecho al altar, ponte de rodilla y clama al Padre Celestial. Cuando vayas a la iglesia, pasa derecho al altar, ponte de rodilla y clama al Padre Celestial. Toma tu pandero, pon tu guitarra a sonar, imágenes del cielo, el poder pentecostal. Toma tu pandero y pon tu guitarra a sonar, el poder pentecostal. Toma tu pandero y pon tu guitarra a sonar, imágenes del cielo, el poder pentecostal. Toma tu pandero, pon tu guitarra a sonar, imágenes del cielo, el poder pentecostal. Amén, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Y ahora nos abini, na casa de Dios, amén. Nos abini delante de presencia de Dios, amén, gloria al Señor. Y claman a nos Dios, amén, gloria al Señor. Y el retiro que aceita nos meta, amén, para clamar delante de Dios su presencia, amén, gloria al Señor. Así na ungiernan a noche, gloria al Señor, que ofrenda. Alabanza, oh Dios, alabanza, Jesús. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Padre Celestial, mira en un momento en que, Señor, oh Dios mío, por ofrenda, trabajo, recogí. Oh, Tata, bendicionar cada dador alegre, Señor. Bendicionar cada Señor, de maneira especial. Tata, nos está pedindo de anoche aqui, Senhor, de nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Como... Glória a Deus, aleluia. Se me foi el cántico, glória a Deus, aleluia. Como Jeremías, como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, y así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba las peticiones que hacía, así
petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Amén. Y cuando que va Dios contestar na oración de noche, amén. Gloria al Señor. Así Dios sigue bendición a mi hermana. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mis hermanos. Así Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Abrimos nuestra palabra en esta noche en 1 Corintios capítulo 14. Sánchez 4. Cristo vive, aleluya, alabanza a Cristo Jesús. está viva. 1 Corintios Promete Corintio nan 14. Jes 4. Alabanza a Jesús. Versículo 1 al 5. Versículo 1 teco versículo 5. En esta noche Ave noche, vamos a tratar el don de profecía. nós vai tratar dom de profecia. Mis hermanos lo tienen. Miro manantine, 1 Corintios Promete Corintio nan 14, 1 al 5. Jes 4, 1 teco 5. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aspirana amor y angelana dona espiritual, mas especialmente para vos por profetizar. Para sobra es un cutapapia de lenga, no tapapia cuende, sino que Dios para sobra ningún ende, no ta comprende, mas de espíritu etapapia misterio nan. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mas es un que profetizar tapapia cuende para edificación, exhortación y consuelo. Es un que papia de lenga ta edificar su mes, mas es un que profetizar ta edificar iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia reciba edificación. Agora me desejar que vosotros tapa tapapia de lenga, mas mais ainda que vosotros a profetizar. E mais grande ta es un que profetizar que es un que papia de lenga, a menos que explique para a iglesia por recibir edificación. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche. Miro manan por cinta de noche. Cristo vive, Cristo reina. Cristo da viva, Cristo da reina. Seguimos con el estudio Nós está seguindo estudio, de los dones del Espíritu Santo que donan de Espírito Santo. y hoy en esta noche E a noite, vamos a atender nós vai atender don de profecía. o dom de profecia. Alabanza al Señor. Es un don muy importante, hermanos. Tá dom importante, irmão. Alabanza a Jesús para siempre. Gracias. Amén. Clasificamos los dones. Nós está classificar dona Alabanza al Señor en tres clases. em 3 classes. Don de revelación Dom de revelação, para saber, passar, dones de poder donan de poder para actuar para actuar. y dones de inspiración E donan de inspiração para hablar. para papiar. Amén. Los dones de revelación, E donan de revelação, primeramente tenemos conocimiento, nós temos conhecimento, después sabiduría depois sabedoria, y después discernimiento de espíritus. depois discernimento de espírito não. Son los dones de revelación Tá donan de revelação, para saber algo passar algo. que solamente Dios lo sabía, Dios lo sabe. Solamente Deus sabe isso aqui. Dones de poderes para actuar Donan de poder para actuar. y bajo dones de poder clasificamos don de fe, Bajo de donan de poder nós temos dom de fé, dones de milagros dom de milagre y dones de sanidades. e dom de sanidade não. Alabanza al Señor. Amén. Y tenemos dones de inspiración. E nós temos donan de inspiração. Esto es para hablar. Essa aqui dá para papiar. Primeramente tenemos profecía. Nós temos em primeiro lugar profecia. Amén.
que es un don general. ta é dom general, Amén. Es un don general. ta dom general. Y muy importante para la iglesia, Tá importante para a igreja, pero también un don delicado. mas também ponto delicado. Tenemos don de lenguas Nós temos dom de língua y don de interpretación de lenguas. e dom de interpretação de língua. Alabanza al Señor. Amén. Vamos a ver el significado del don de profecía. Nós trabalhamos com a significação de dom de profecia. El significado de la palabra griega, É a significação de a palavra grega alabanza al Señor, usada en el Nuevo Testamento, usada em Testamento Novo, profetea, profeteia, traducida es profecía. traduzida profecia. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Pues esta palabra profetea, A palavra profeteia, traducida es profecía. traduzida profecia. Alabanza a tu Dios. Cristo vive. Adora a tu Dios. Adorava a Deus. Y profecía quiere decir Profecia que men, declaración ungida uma declaração ungir e inspirada. e inspirar. Declaración ungida Declaração ungir e inspirada. e inspirar. En el griego la palabra profecía significa Em grego a palavra profecia significa el que habla en nombre de un otro. é da papia de nome de outro. En hebreo la palabra significa manar como una fuente. Na hebreu a palavra significa manar, maneira fuente. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. La profecía es muy importante É para la iglesia, aleluya, É profecia top importante para a igreja. que nos comunica Que está comunicar lo conosco que Dios nos quiere decir. lo que Deus quer visa nós. La palabra profecía ha venido a estar asociada con predicción. A palavra profecia a Ha venido a ser asociada ela ordo associar con predicción, com predicción, adivinación. com adivinação. Pero el don de profecía, Pero o dom de profecia amén, no es adivinación. não está adivinação. Aunque puede haber cierta predicción en el don de profecía, Aunque porta certa predição de dom de profecia, el don de profecía es la declaración ungida e inspirada. declaração ungir e inspirar. En 1 Corintios 12, versículo 14, 1 Coríntios 2, versículo 4. amén. Saltamos este texto porque no cuadra. Não está salta texto. Alabanza a Jesús. Aunque en el don de profecía Aunque tem dom de profecia, puede haber predicción, porta predição, la naturaleza del don no es para predecir, hermanos. é natureza de dom não está para premirar, Amén. Pero más bien para edificación, exhortación y consolación. mas bem para exortação, edificação e consolação. Podemos ver en 1 Corintios 14, Nós podemos mirar em 1 Coríntios 4, amén, versículo 4, versículo 4, que dice la palabra: que palavra te avisa, el que hable lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. é que da própria de língua te edificar a si mesma, é que da profetizar te edificar a igreja. El versículo 3 dice: Versículo 3 te avisa, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. versículo 4, 3. mas é que da profetizar te própria cuende para edificação, exortação e consuelo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? Pues eso es su meta, primeramente. Essa aí está sumeta na primeiro lugar. Consolación, Consolação, edificación edificação y exhortación. e exortação. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? Gloria a Jesús. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Adoramos al Señor.
Para entender don de profecía, Para compreender o dom de profecia, la forma de una, ¿cómo se dice? Matemática teológica, é forma de wiskunde. podemos decir que don de lenguas Nós podemos dizer que o dom de língua não, y don de interpretación de lenguas junto com o dom de interpretação de língua, equivale a don de profecía. tá vira dom de profecia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues el don de lengua junto con el don de interpretación de lenguas Dus o dom de língua não, junto com o dom de interpretação de língua, tiene el mismo resultado que el don de profecía. tem o mesmo resultado que o dom de profecia. Alabanza a Jesús, aleluya. ¿Cuál para alabar al Señor? Glória a Deus. En 1 Corintios 14, Em 1 Coríntios 4, versículos 29 al 33, versículo 29 até 33, nos dice la palabra de a Dios. palavra de Deus está avisando-nos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. E laga 2 ou 3 profetas papia, e laga el outro juzga. Y si, Outro não. y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Mas se revelação guarda do na outro que está sentado aí não, laga é promessa que é quieto. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Você tur por profetizar para tur por sinha e tur por guardo exortar. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Se nós podemos mirar aqui na Romana, Amén. El don de profecía, o dom de profecia, igual a los otros dones, as coisas que outro dom não, es sobrenatural. é sobrenatural. Es hablar como el Espíritu nos dé que hablemos. Da papia, segundo o Espírito do nós de papia. No en lenguas extrañas, Não de língua estranho, alabanza al Señor, sino en el idioma conocido. sino de idioma conhecido. Eso es el don de profecía. Esse é o dom de profecia. La importancia de este don se ve en la palabra de Dios A importância de dom aqui, você mira a palavra de Deus. por el hecho que es mencionado 22 veces O hecho que estava mencionado 22 via, en los capítulos 11 al 14 de 1 de Corintios. de capítulo 1 e 4 de 1 Coríntios. Amén. Es un don general, É dom general, lo cual que todos nosotros podemos tener o qual nós tur por tim. si tenemos fe Se nós temos fé, para recibir este don. para obter o dom aqui. Amén, hermanos. Si usted ve en 1 Corintios 14, versículo 31, Se vou mirar em 1 Coríntios 4, versículo 31, alabanza a Jesús. Alaba a tu Dios, aleluya. Adora a tu alabava Dios. Deus. Primero Corintios 12, 31, 1 Coríntios 2, 31. que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Kita bisa procurar então o dom de mais melhor e bisa mostrar caminho mais excelente. Vemos en los textos que hemos leído en 1 Corintios 14, 29 al 33. Você mira o texto não conosco lesa em 1 Coríntios 4, Si vamos al 32 también, nós vai ao versículo 32 também. dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Então bisa espírito nang de profeta nang ta sometido e profeta nang. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sobre Deus não está Deus de confusão, sino de paz. Como que es un don general, Dorco é dom general. amén, Pablo tuvo que dar muchas instrucciones cómo usar este don, Pablo me será uma roupa instrução como para usar o dom aqui. porque es un don delicado. Você tem dom roupa delicado. ¿Por qué? De como? ¿Por qué? De como? Alabanza a Jesús. Glória a Deus. Además dice que porque una profecía puede ayudar y también puede destruir. Pastor, manda bisa de uma profecia por ajuda e destruir uma pessoa. ¿Cuadra eso? Você está quadra? Una profecía nunca destruye. Uma profecia nunca está destruir. ¿Cómo?
Profecía equivocada no es profecía. Profecía equivocada no está una profecía. Si alguien habla por su propia cuenta, Si viene papel de su propia cuenta, no es profecía. no está profecía. Amén. Pero la profecía de La Dios profecía de Dios no destruye. no está destruir. Quizás en el tiempo hay una profecía y no cumple, la persona está teniendo morir, me será piedra y morir. Esa etapa está muy delicado. No. No. Si da una profecía y no cumple, eso quiere decir que Dios no habló. Traduce. Si la persona dice una profecía y no cumple, sabe que no está para Dios a papia. Amén. Pero la profecía inspirada por el Espíritu Santo. La profecía inspirada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo tuvo que dar muchas instrucciones Pablo me está dando una instrucción para el uso de esta profecía. para uso de profecía aquí. Amén. ¿Por qué? Dico. Había un desorden en Corintios. Gloria a Dios. Dispensa. Porque hermanos, como la hermana dice, Mas manera irmã da bisa, muchos pueden decir muchas cosas, hopi por bisa hopi kos, pero no está seguro que viene de Dios. não está seguro que está vindo de Deus. Por eso Pablo dice en el versículo versículo 30 de 1 Corintios 14, De em 1 Coríntios 4:30, dice, y si algo fuera revelado el otro, versículo 29. versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. E laga 2 ou 3 profeta papia e laga outro não juzga. Hay que juzgar la profecía. Neste juzga é profecia. Hay que ver si la profecía concuerda con la palabra de Dios. Neste was é profecia está quadra com a palavra de Deus. Ya hemos visto en el versículo 3 de 1 Corintios 14, Vamos a mirar em versículo 13 acaba, 14, versículo 3, 4:3, amén, que la profecía profecia habla a los hombres para está edificación, papia para edificação, exhortación exortação y e consolación. consolação. Exhortación no Exhorta- es reprender. Exortação não está repreender. Amén. Amém. Reprender y exhortación, hay diferencia entre los dos. Tem diferença de repreender com exortação. Una profecía nunca desmotiva a alguien. Profecia nunca está desmotivar uma pessoa. Pues si usted recibió una profecía que le desmotivó, Se você arranha uma profecia que a desmotivado, no es profecía. não está uma profecia. Amén, hermanos. Aunque tal vez estás andando mal. Aunque tal vez estás andando Aunque mal. quizás você está ganhando malo, Alabanza al Señor. Dios te dice, Deus está avisado, arrepiéntete, levántate y yo te usaré. arrepentir e lanta lo me usava. Hay una exhortación, arrepiéntete, Tem uma exortação, arrepentir, levántate, lanta, yo estaré contigo. lo me está cubo. Amén, te exhorta, Está exortado, te consuela, está consolado, te motiva, está motivado, te edifica. está edificado. La profecía no destruye. Profecia não está destruir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a ver algunas ideas erróneas con respecto al don de profecía. Nós também vai alguma ideia ng robes de dom de profecia. Alabanza al Señor. El don de profecía O dom de profecia no debe ser confundido con el cargo de oficio o ministerio de profeta. não me se pode confundir com o cargo, ofício ou ministério de profeta. Pablo dice en Corintios que todos pueden profetizar, Pablo está dizendo em Coríntios que tur por profetizar. pero también dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 8 al 12, Pero também Pedro está dizendo em Efésios 4, versículo 8 até 12. Pablo, amén, que Cristo dio a unos ciertamente apóstoles, otros profetas. Hermano, vean y tu guac. glória a Deus. Nós estamos lendo e não. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad.
Tapi está subiendo na alto, ela iba cautivo e cautividad. y dio dones a los hombres. Ela dona dom na gente. Eso de que subió, Es ahora expresión que ela subi. que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Tá ku ela danificar ku sino ela barra também de parte na massa boa de terra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. E sunku a barra tá e mesmo também ku a subi vai muito mais alto ku tu rechelunan e aí na turcos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. E ela dona algum como apóstolo e algum como profeta e algum como evangelista e algum como pastor e ensinador. Versículo 12 dice, Versículo 12 tá bisa a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. para equipar é santo não para trabalho de serviço para edificar a curva de Cristo. Amén, pues hay profecía Tem y profecia. Dios te puede usar en este don grandemente. Deus pode usar o dom aqui grandemente. Y hay el ministerio de profeta. E tem também ministério de profeta. En el profeta el don de profecía se manifiesta. Tem profeta e dom de profecia está manifestar. Pero un profeta es más que ser usado en el don de profecía. Profeta é um que agora usa mais de dom de profecia. No, un profeta, además de ser usado en el don de profecía, Profeta, además de agora usar de dom de profecia, tiene otro encargo. Amén. outro encargo também. Alabanza al Señor. Pues el hecho que Dios te usa en el don de profecía De hecho que Deus usava de dom de profecia, no te hace profeta. não está recibo profeta. Amén, hermanos. Amém. ¿Me entienden, hermanos? Irmão, está compreendendo? Alabanza al Señor. Ambos, el oficio y la manifestación espiritual, son llamados dones. Tur dois é ofício e ministério, Amén. está agora chamado El dom. oficio y la manifestación espiritual Ofício e manifestação espiritual. son ambos llamados dones. Tur dois está agora chamado dom. Amén. Pero debemos comprender que los oficios son los dones de Cristo. Pero nós precisamos compreender que o ofício não está é donan de Cristo. Alabanza al Señor. Mientras que el otro es el don del Espíritu de los creyentes individuales. Mientras que o outro está é dom de espírito na cada crente individual. ¿Me entienden esta noche, hermanos? Irmã, está compreendendo a noite? ¿Me entienden? Irmã, está compreendendo? Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. El don de profecía, como hemos dicho, O dom de profecia, a maneira não sabe se acaba. es la declaración ungida e inspirada. Tá Es la declaración é declaração, ungida ungir e inspirada. e inspirar. Es para todos los creyentes. Tá para todo creyente. Amén, hermanos. Pero el cargo o ministerio de profeta Pero é encargo ao ministério de profeta, es otra cosa. tá outro coisa. No eres profeta porque profetizas. Você não tá profeta para só botar profetizar. Ser profeta es para algunos. Tá profeta tá para algum. Amén. Había un tiempo que había solamente profetas aquí en la Sabe, tierra. tem tempo que tá tem profeta só aqui na terra. Ahora son los apóstoles, todos son apóstoles. Agora que tá turene tá apóstolo. Alabanza al Señor. Amén. Nosotros los pastores quedamos muy pocos. Alabanza al Nós Señor. pastora que era o bitiki. Amén. Solamente apóstoles, apóstol tal, apóstol cual. Agora que tu tá apóstolo tal. Y había uno de esos apóstoles aquí en Bonaire, E tá tem de apóstolo aqui na Bonaire. que su teléfono que yo tenía, el número del teléfono parecía el mío. Seu número de telefone que estava tapar, se son Y dimi. cada vez se confundía, me llamaban. Cada vez anda confundir e amami. Y dicen, Dios te bendiga, apóstol. Deus bendicionar o apóstolo. Le dije, gloria a Dios, estoy recibiendo aquí una revelación, no sé qué, un llamado por teléfono. E da bisa quizás uma vez recebi uma revelação e amai telefone. Y yo digo, Dios le bendiga. E bisa Deus bendicionar. ¿Usted está seguro que está hablando con la persona correcta? Está seguro que estava piano que a persona correcto? ¿Usted no es apóstol? Não está apóstolo? No, Não. yo soy el pastor George. Está pastor George. Ah, disculpe, estoy buscando el apóstol, amén. Ah, sorry, me está buscando apóstolo. Pues sigue buscando, alabanza al Sigue Señor. busca. Pero este número no es de él. O número aqui não é de DJ. Todos se hacen apóstoles, hermanos. Tu está assinando essa apóstolo, romana. Pero se necesita un llamado de Dios para ser Pero apóstol. vamos ter chamado de Deus para virar apóstolo. Alabanza a Jesús. Yo le conté a ustedes, A conta bolsa acaba. un amigo mío, Amigo de mim. de repente yo veo su Facebook, De repente me está mirando para seu Facebook. este es apóstol tal. Apóstolo tal.
Yo le llamé. Mayame. Dije, muchacho, ¿qué es eso? Mami sei mucho que sei. He visto tu Facebook apóstol tal. Mami mirar para Facebook apóstol tal. Y le dije, Mami sei. usted y yo sabemos que no eres nada de apóstol, ni pastor eres. Boy, a mi saco bonita ni apóstol ni pastor bonta. Y dije, ay, George, no tiene que juzgar. Ele aí George, não me se juzga. Si no estoy juzgándote, usted sabe que no es apóstol. Me se me não está juzgando, vos saco bonita apóstol. Amén, hermanos. La gente le gusta el título, aleluya. E ele tá gusta título. Pero ¿qué vale el título sin poder? Kiko tá vale título sem ¿Qué tem vale poder. el título sin un respaldo de la gloria de Dios en tu vida? Kiko tá vale título sem ter respaldo de Deus de movida. Bueno, para alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Amén, hermanos. Para ser profeta es necesario tener algo más que el don de profecía. Para botar profeta, vamos tem algo mais que o dom de profecia. Vamos a Hechos 21:8, hermanos. Van a hecho nan 21:8. 21:8. Alabanza a Jesús. Dice la palabra del Señor. Palavra do Senhor tabisa. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. E sumaneceram sa sala e aí chega a Cesarea e nós adrenta a casa de Felipe, evangelista, que estava onde Shetenan e nós aqui cerca de Amén. Felipe, Felipe. ¿ustedes recuerdan cuando necesitaban trabajadores fieles para la iglesia? Santa Corda, ora que não estava tendo ministério tradona fiel para a igreja. ¿Usted recuerda? Santa Corda. ¿Y qué tenían que hacer esos trabajadores? Que quando não tinha assim, tradona. ¿Qué tenían que hacer? Que não mestra assim, Tenían que cocinar mestra cozinhar y servir las mesas, servir a las viejas, e servir mesa, viúva não. las viudas. Viúva não. Hoy día son las hermanas que cocinan mejor, pero antes eran los varones, Hoje aleluya. dia tem irmã não está cozinhando minha, pero antes de barrão não. 7 varones de fe, 7 barrão de fé. amén, hermanos, para servir la mesa. Para servir mesa. Y hay gente que han dejado de trabajar para el Señor. Tiene que estar para o Senhor. Es un privilegio trabajar para el É Señor. privilégio para trabalhar para o Senhor. Y Felipe era uno de ellos. E Felipe estava onde não? ¿Qué hacía O Felipe? que o Felipe estava assim? Servía la mesa. Estava servir mesa. ¿Pero qué dice allí? Que está dizendo? Felipe el evangelista. Diz Felipe é evangelista. No sé si es después de eso, de su servicio de la mesa, Não sabe quando depois que ele acaba servir seu serviço de mesa, Dios le llamó para ser evangelista también. Deus chamou para virar evangelista também. Amén, porque Dios nos prueba, nos pone en diferentes lugares a ver cómo, qué hacemos. Então Deus está provando nós diferentes caminhos para o com e que nós está assim. Y Pablo fue a la casa de Felipe, E Pablo vai a casa de Felipe. uno que era uno de los 7. Eu estava onde é Shetenan. Otro de los 7 era Esteban, ¿ustedes recuerdan? Outro dia Shetenan estava Esteban, no Santa Corda. Miren lo que dice el versículo 9. Aqui com 9 tabisa. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Agora, o homem aqui estava tem 4 e uma mulher virgem que não estava a profetizar. ¿Qué hacían esas niñas? Kiko é muito mulher não estava assim? Profetizaban. Estava a profetizar. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, E durante nossa estadia aí para par de dias, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. profeta que se chama Agabo abin for de Judea. Pues las hijas del evangelista Felipe E uma de evangelista Felipe profetizaban, estava a pero profetizar. Agabo era un profeta. E Agabo estava profeta. Versículo 11 dice, Jesus tabisa. quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. E ela bem cerca nós, corre e farra de Pablo e Mara sume espianan e mangnan e avisa. Essa aqui está louco, Espírito Santo está avisa. Assim aqui é judeu na Jerusalém. Lo Mara é homem que está dono de farra aqui e lo entreguei de mangnan de pagano nan. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Pues vemos ahí la diferencia Você mira a diferença entre profecía y profeta. entre profecia e profeta. Vamos para alabar al Señor. Quando palavra Senhor, Amén, hermanos. Pues una vez más, pues viaja mais. todo
creyente santificado y apartado para Dios Tú creyente santificado e apartado para Deus, puede ser usado en el don de profecía. por o usado em dom de profecia. Es un don muy importante para la iglesia. Tá dom roupa importante para a igreja. Se necesita la manifestación de este don. Mester de manifestação de dom aqui. Amén. Después, cuando terminamos con los dones, Depois, ora nós acaba com dom nan. vamos a ver algunos dones en acción en esta iglesia. Nós também mira algum dom nan de ação de igreja Y aqui. vamos a analizar, vamos a buscar cortes de vídeo, E nós também analisar e de buscar. video, Nós também buscar corte de vídeo nan. amén, y esas profecías o esos dones de conocimiento E profecia nan aqui e dom de conhecimento los nan vamos aqui. a pasar aquí, Nós também passa nan aqui nan. porque los dones se mueven aquí en esta iglesia, E alabanza dom al está mover Señor. aqui na igreja. Y vamos a analizar a base de nuestro E estudio nós também analisar a base de nosso estudo. y a ver qué clase de don se manifestó en esos cultos, amén. Para nós ver que classe de dom a manifestar em serviço aí. Alabanza a Jesús, adora a tu Dios. Adorava a Deus. La revelación de cosas ocultas y futuras es dada al profeta. E a revelação de coisas ocultas está revelar na La revelación de cosas ocultas y futuras Revelação de coisas ocultas e futuro es dada al profeta. está ordenada na profeta. Mientras que el don de profecía Mientras o dom de profecia más bien está limitado está limitado a consuelo, para consolar, exhortación para exortação y edificación. e edificação. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Pastor Awabo. ¿Qué pasa? Gloria a Jesús. Amén. Edificación, Edificação, exhortación exortação y consolación. e consolação. El que profetiza. É só está profetizar. Alabanza a Jesús. Eso es la meta. Essa aí está em meta. La profecía nunca E destruye. profecia nunca está destruir. La profecía nunca te ofende. E profecia nunca está ofendendo. Si no, no es profecía. Senão, ele não está profecia. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Glória a Deus. Podemos ver también, hermano, en segundo lugar, Nós podemos mirar também de dois lugares. que el don de profecía del Espíritu Santo O dom de profecia e Espírito Santo. no debe ser confundido con predicción. Não me se pode confundir com predição. El profetizar según el Espíritu Santo Profetizar segundo o Espírito Santo no es predecir, hermanos, não está predecir, sino simplemente hablar para provecho de otros. senão está simplesmente para papel para proveito de outro não. Alabanza al Señor. Si cuando el don de profecía está manifestando Se é momento que o dom de profecia está manifestando y alguna verdad oculta fue revelada, e verdade oculta o revelar, no es necesariamente por el don de profecía, não está necessariamente para meio de dom de profecia. puede ser el don de conocimiento. Portar também dom de conhecimento, Amén, operando conjuntamente con el don de profecía. operando junto com o dom de profecia. Amén, hermanos. Amén. Porque los dones se pueden mezclar. Dona por mescla junto. Vamos a ver en Lucas 1:46. Vamos em Lucas 1:46. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Glória a Deus. Es un don delicado, amén. Está dom ope delicado. Porque ¿cómo usted puede saber que es Dios y no tus emociones? Como por saco se está Deus of no, e não emociona. Alabanza a Jesús. Pues tenemos que empezar a descartar ciertas cosas. Nós precisamos começar a descartar certa coisa. Não. El don de profecía es un don del Espíritu Santo. O dom de profecia está dom de Espírito Santo. Amén, hermanos. Pues si no eres bautizado con el Espíritu Santo, Se você não está bautizado com o Espírito Santo, no hay que pretender a profetizar tampoco. não me se pretender de profetizar tampouco. Amén. Lucas 1:46. Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Mas é que está profetizado, avisa. Maria avisa, minha alma está engrandecer, Senhor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, E meu espírito está regocijado em Deus, meu Salvador. porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mas sobre ela mira o estado humilde de seu servidor. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Por agora, tua geração lo chamami bendicionar. Está profetizando, amén. Está profetizando Algo en el futuro.
algo para el futuro. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Pues es un poderoso, así cosas tan grande para mí y santo está su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y su misericordia está de generación para generación para tercenan que tienen temor de Dios. Hizo proezas con su brazo Él así hecho tan poderoso con su brazo. y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y la plama es nan que estaba orgulloso de el pensamiento de nan corazón. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Él va gobernante nan fuerte nan trono y es nan que estaba humilde. A los hambrientos colmó de bienes Y la llena es nan que tiene hambre que costan bon. y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Y Amanda es rico nan bay man bashi. Y ela da una ayudanza a su servidor Israel para recordar su misericordia. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Manera ela papia con nos tata nan con Abraham y su descendiente nan para siempre. En esta profecía En profecía había aquí, algo también de futuro, alabanza al mira, algo Señor. también para el futuro. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús para siempre. Pues como ya hemos dicho, De manera no se acaba. este don es para consolación, El don aquí está para consolación, exhortación exhortación y edificación. y edificación. Este don El don aquí no es para gobernar o obligar a la gente. no está para gobernar o obligar a gente. Alabanza a Jesús. Cuando el profeta Agabo habló con Pablo, Ahora el profeta Agabo papia con Pablo, amén, le dijo lo que iba a pasar con él. él avisa lo que estaba a pasar con él. Amén, pero Pablo tomó la decisión que él iba a hacer. Pero Pablo tomó decisión Kiko y lo va a dejar así. Alabanza al Señor. También el profeta Agabo También el profeta Agabo dijo que vendrá una sequía, avisa que lo vi un sequedad. pero no dijo lo que ellos tenían que hacer. Pero no avisa nan Kiko nan tinko hasi. La iglesia tomó la decisión de recoger ofrenda para mandarlo a Jerusalén. Iglesia ha tomado decisión para recoger ofrenda y mandar a Jerusalén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Hoy día, hermanos, A buen día, hermana. vemos muchos que dicen ser No profetas está mira, o viene que avisa na llaman a mes profeta, o que profetizan hasta profetizar, y presumen de ese don y nada presumir y dom aquí, para estar diciendo a la gente para avisar gente nan, lo que no tienen que hacer. lo cual nan no me será así. Amén. Usan este don Nada usa don aquí, para decir a personas para avisar persona nan, que tienen que separarse de su esposo o no esposa, me se separar de nan casar, que tienen que separarse de su iglesia, me se separar de na que iglesia, no tienen que pagar sus diezmos, no me se paga diezmo, que tienen que criticar al pastor, me se criticar pastor, formar grupitos. forma grupito nan, Amén. Recibieron una revelación nan una revelación, y ahora forman sus grupitos y nada forma nan grupito, y se reúnen a espaldas de la iglesia nada reunir detrás de loma de iglesia, con el que tiene esas revelaciones, es nan que tiene revelación, esas nan. profecías. Es profecía nan. No es de Dios, No hermano. está de Dios, hermano. Dios no actúa así. Dios no está acto así. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dios no actúa así. Dios no está acto así. Y hay mucha gente Tem hopi gente que van detrás de estas cosas. que vai atrás de cosas aqui. Alabanza a Jesús para siempre. Hermano, la palabra dice Mas a palavra te avisa, que hay que juzgar el don de profecía. você usa é dom de profecia. Y no solamente el don de profecía, Não somente dom de profecia. todos los dones hay que juzgarlos. Tu redona, mas se juzga não. Amén, hermanos. Porque el diablo también habla verdad, O seu diabo também está para verdade. ¿o no? Of não? Con el motivo, el único momento que a veces él habla verdad O único momento que está para verdade, es cuando, con el motivo de desviar la persona. o motivo para desviar a pessoa. Alabanza a Jesús para siempre. Pues por eso, hermanos, Você é irmã, la palabra de Dios tiene que estar por encima de a todo. palavra de Deus precisa estar arriba de turcos. Hay que juzgar esa revelación. Você juzga é revelação. Hay que ver si es de Dios sí o no. Você wax está de Deus sim ou não. Alabanza a Jesús. ¿O no, hermanos? Of não, irmã. Pero en la práctica, Pero en práctica, parece que cuando uno siente esa me inspiración, parece que uma pessoa sente inspiração aqui, se olvida de la palabra. da lubidade a palavra.
Y cuando Él declara esas cosas Eu declarar coisas aqui, que son verdades, que tá coisa verdade. la gente lo cree y pone a un lado la palabra de Dios. E não tá querer e tá duvidar a palavra de Deus. Y esto lo he repetido no sé cuántos años que estoy acá, alabanza E al essa aqui Señor. me repetir, me sabe quanto ano acaba aqui não? ¿O no, hermanos? Não, romana. Pero cuando acontece, Pero hora que passa, ese espíritu de adivinación espírito de adivinação aí, logra a desviar de toda forma. eta logra desviar todo. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. La palabra va encima de todos los, por encima de todos los dones. Palavra também riba turdong não. Y usted tiene que juzgar siempre por la palabra de Dios. Sempre vamos se juzga a base de palavra de Deus. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. La palabra, la profecía no puede tomar el lugar de la palabra escrita. E profecia não pode tomar lugar de palavra escrever. Alabanza a Jesús. Mire lo que dice en 1 Corintios 13, versículo 8. Aqui com 1 Coríntios 3, versículo 8 tabisa. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amor nunca ta falha, mas para lo que ta donan de profecia, não lo waru kita, para lo que ta lenga não, esse não lo stop. Para lo que ta conhecimento, esse lo waru kita. Se nos dice aquí, hermanos, Tabisa aqui na romana. que llegará el tiempo cuando la profecía cesará, hermanos. Daí um dia profecia lo acaba. Amén. En 1 de Pedro, Den 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 23, versículo 23, alabanza al Señor. 1:23 1:23, dice, tabisa. siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pastor Boso, a nasce de novo, não de semilla que está corruptível, sino incorruptível, esta, por meio de palavra de Deus, que está viva e está permanecer para sempre. Pues la palabra de Dios permanecerá para siempre. Essa palavra de Deus está permanecer para sempre. Promete a Dios, hermanos, Glória a Deus. Promete Deus, amén, que usted no se dejará ser desviado que o não laga para o guarda desviar. cuando se manifieste una de esas cosas. Ora de onde é coisa que manifestar. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. He visto familias desviarse Mas mira, família não desviar. porque uno se levanta pretendiendo recibir revelaciones de arriba. Porque talanta pretendiendo que ela recebeu profecia de arriba. Y sus revelaciones Revelação de también. arriba, sorry. ¿Cómo? Revelação de arriba, mas bisa outra coisa. Amén. Y cumplen también. Não está cumprir também. No te he dicho, mira, Mimi sabe o yo te he dicho que hoy mas sabe que we. me van a regalar un teléfono. Vai regalar um telefone Aquí está. e até aqui. Me lo dieron en el trabajo. Nada nome na trabalho. Alabanza a Jesús. Oh, verdad. Oh, verdade. El Señor habla a mi papá. Senhor tá papel com minha tata. Amén. Alabanza. Mañana usted va a tener un accidente. Amanhã ela vai ter um Y acidente. choqué el carro. Ui, mandar auto. Es verdad. Tá verdade. Y creen ciegamente. Ele anda querer cegamente. No juzgan más por la palabra de Dios. Não tá busca mais para a base de Y palavra se de Deus. presenta un espíritu de error Tá apresentar um espírito de error y desfía. e tá desviando. Y cuando hace un error, algo que dice que no cuadra, Eu hace um erro, algo que ele é bisa que não tá quadra. se hacen como que no escucharon eso. Não tá assim como se fora não escute sei. Porque el diablo siempre va a dejar un burraco allí que usted lo va a ver que es el diablo. Diabo sempre lo ve lá com buraco e lo mira com o diabo. Amén, hermanos. Hay que analizar, Me se analisar. hay que orar Me se hace y que hay oração. que juzgar. E me se juzgar. ¿Es Dios A Deus o es el ángel de luz disfrazado? ou é ángel de luz disfrazar. En el slide 32 Em slide 32, dice, la profecía debe ser juzgada. é profecia, mas se guarda juzgar. Siempre, hermanos. Sempre, mano. Y si el que dio la profecía E é um quando na profecia. no quiere que usted juzgue la profecía, Não quer para juzgar. É profecia, descarta lo que dijo. descartar lo que ela avisa. Amén, hermanos. Yo les conté a ustedes Um dia me conta que bolso. una vez una hermana en un lugar Dia romano de lugar. dio una profecía. Adorou uma profecia. Y yo dije, vamos a juzgar la profecía. Vamos juzgar a profecia. Amén. Y cuando abrí la Biblia, Agora me abre a Bíblia. me dijo,
Jeremías 30, no recuerdo exactamente. Era en Ele bisa Jeremías. Jeremias 30, não agora Y yo exatamente. buscando en Jeremías como un bobo ahí, alabanza Ando del Señor. buscando de Jeremias, mandei bobo. Y ella haciendo sus cosas allí. E ele haciendo su cosa Y e yo não. leyendo. E a mim lesando. Esto no tiene nada que ver. Isso aí não tem nada de a ver. Y cuando volví en mí otra vez a decir, ok, esto no tiene nada que ver, vamos a juzgar la profecía. Vai dizer, isso aqui não tem nada a ver. Vamos juzgar profecia. Quitó la Biblia de mis manos, alabanza del Quita a Bíblia Señor. fora de minha mão. Era suficiente para mí, alabanza a Estava Jesús. suficiente para mim. Que vamos a orar por ella, esto no es de Dios. Vamos a oração essa aqui não está de Deus. Amén, hermanos. Con la unción de Dios Foi unção de y con la Deus. palabra de Dios, Foi a palavra de Deus. usted puede descifrar si es Dios o si es el diablo Eu vou hablando. decifrar se está Deus ou se está diabo. Por eso en Corintios, 1 Corintios 14, 29, Essa aí de 1 Coríntios 4, 29. alabanza al Señor, dice así mismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. E laga 2 ou 3 profetas papia e laga e outro não juzga. La profecía es algo público, Profecia está algo público. es para la iglesia, para a igreja. eso es algo secreto. Então está algo secreto. Otro señal, aleluya. Outro sinal. Si el que da, te da una profecía Se é um que uma profecia, y te dice, ele sabe, no lo digas a nadie, não bisa ñuende, no lo digas a nadie. não bisa ñuende. ¿Qué va a contestar? O que vai contestar? Que el Señor te reprenda. O Senhor repreendeu. Alabanza a Jesús. Aleluia. No acepta eso. Não aceita coi. ¿Por qué no puedo decir a nadie? De como não pode bisa ¿Por qué ñuende. no lo puedo compartir con mi De pastor? como não pode compartilhar com meu pastor. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amém. El diablo es astuto. Diabo está roupa sabia. Es un precioso don, Está precioso dom, pero que hay que usarlo como debe ser. pero você use maneira deve ser. ¿Cuántos desean ser usados en el don de profecía? Quando está deseado igual usar dentro de profecia. Alabanza a Jesús. Glória a Deus. Mateo 7:16. Mateus 7:16. Amén, hermanos. Hay que analizar el vaso, Você analisar é baker. el que Dios está usando en ese don. É som que Deus está usando dentro de dom aí. Dice por sus, Mateo 7:16, Mateus 7:16. por sus frutos los conoceréis. Para não fruta não, você lo conhece não. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ele aqui está o endrai for de mata de sumpinha anto, o figo for de bringamosa. Amén. Por los frutos Dori não fruta não. de esa persona, De persona usted aí. puede saber Por sa, si es Dios se está Deus o no es Dios. ou não está Deus. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. ¿Cómo es esa persona? Com a persona tá. ¿Es una persona que busca a Dios? Uma persona que está buscando Deus. ¿Es una persona sometida a Dios? Uma persona que está sometida a Deus. Una persona que somete a las autoridades que le están dirigiendo? Uma pessoa que está sometida a sua mesma autoridade que está dirigindo. ¿O es una persona rebelde Ou uma pessoa rebelde. que nunca se somete? Nunca está sometida Se a si dirige a sí mismo, Está dirigindo su mesmo. viene cuando quiere. Está bem, hora que. Alabanza a Jesús. Por sus frutos os conoceréis. A sua fruta não está conhecendo. ¿Es humilde o es orgulloso? Está humilde ou está orgulhoso. Alabanza al Señor. ¿Es criticona Está o criticón? Está criticar. ¿Es murmurador? Está murmurar. Alabanza al Señor. Siempre cuando se dice algo, Sempre ora bisa algo. tiene que llevar la contraria. O mestre vai contra Y ele. ahora pretende profetizarme a mí. Agora está pretendendo profetizar-me. Amén, hermanos. No nos podemos dejar desviar en estos tiempos. Nós não podemos nos desviar de tempo aqui. Conocemos mejor. Nós sabemos. Sabemos mejor. Nós sabemos melhor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Cree usted que Dios va a usar a alguien que siempre está murmurando? Você quer que Deus vai usar uma pessoa que sempre está murmurando? No. No. Não. Imagínese. Imaginava. Dios no lo va a hacer. Deus não vai ser. Pero pastor, Pero pastor, recibe revelaciones. está recebendo, está ganhando revelação não. Pregúntale Puntre. de quién recibe esas De revelaciones. quem está ganhando revelação aqui? Para poder alabar al Señor. Glória a Deus. Poder decir gloria al Señor. Hay que someternos a Dios. Hay que buscar a Dios. Você someter-nos a Deus e busca a Deus. Hay que orar a Dios. Você se relaciona a Hay Deus. que ser humilde Você está humilde para que Dios nos pueda para usar. Deus por usar-nos. A su nombre. Seu nome. En Reyes 22:22. De Reinam 22:22. Creo que es Primero de Reyes. Déjame ver porque Então quer está promete Reinam. alabanza a Jesús. Cristo. Primero de Reyes 22:22. Promete Reinam 22:22. Él dijo: Avisa. yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Senhor avisa.
con, y él avisa, a mí lo va y vira un espíritu de mentira de en boca de tu resnan que te profetiza. Y él dijo, Y él avisa, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. y ahora él avisa, a vos mester gañé, y bota logra también, va y hace asina. Amén, hermanos. Cuando Acab, Ahora Acab, el rey Acab, rey Acab, buscaba consejo si tenía que ir a la guerra, sí o no, estaba a buscar consejos si mester va guerra, sí o no. y Dios quería que él fuera a la guerra Dios estaba aquí para él va guerra, para allí eliminarlo. para ahí por eliminar. Amén. Y Dios dijo, ¿cómo vamos a hacer? Dios avisa, ¿cómo nos lo va a hacer? Y un demonio se presentó ante el Señor. Y un demonio a presentar delante del Señor. Porque hasta los demonios tienen que obedecer a Dios. Hasta el demonio no me se obedece a Y el Dios. demonio le dijo, El demonio dice, yo sé cómo. a mí sacón, Voy a hacer un espíritu de mentira en boca de sus profetas. no me va a estar un espíritu de mentira de en boca de su profeta. Y esos profetas sintieron algo hablar, sintieron una inspiración. Y su profeta no sintió inspiración, gos papel kunan. Hasta hicieron cachos de toros, hermanos. Hasta na tracacho nan de toro. Así dice Jehová. Así na Jehová te avisa. Así vas a cachar a tus Así enemigos. Lo va a ir cacho por enemigo nan. Y no era Dios, Y no estaba de Dios, era un demonio. estaba un demonio. Y cuando el único hombre de Dios, Y ahora el único hombre de Dios, Micaías, Micaías, amén, Miqueas, Miqueas, le mandaron llamar, amanda yame. alabanza a Jesús. Él dijo, no es Dios hablando, La avisa na nota Dios está papeando. es un demonio que está profetizando en todos esos 400 profetas. Está un demonio está profetizando de tú re 400 profetas nan. Micaías, amén. Y vino el líder más alto de esos profetas, no recuerdo su nombre ahora, Y el líder más alto de nan Abini, y le dio dale, una bofetada. dale un guanta, pa. Allí ya uno pudo ver que Dios no estaba con él. Na ya acabó por mirar que no estaba Dios papeando. ¿Cómo se llama? Sedequía. Sedequías, Y le vino y le dio una bofetada. dale un guanta, pla. ¿Qué día el Espíritu de Dios me abandonó a mí para hablar a usted? Que día Espíritu de Dios abandona a mí para papear con abo. Por su acto ya uno puede ver Dori su acto ya acabó por mirar que no era Dios. que no estaba Dios. Amén, hermanos. Su orgullo Su orgullo para expresarlo así. para expresar ese asina. Dar al siervo de Dios una bofetada en su rostro. Tal es servidor de Dios un guante en su cara. Y ni siquiera sabía que el Espíritu de Dios le había abandonado. Ni siquiera te saco Espíritu de Dios abandoné. Amén, hermanos. Ahora para adorar al Señor. Gloria a Dios. Y con este texto lo vamos a dejar hasta aquí en esta noche. Que Aleluya. texto aquí no está bailando aquí na. Oh, alabanza a Jesús. En Hechos 16, 17, De hecho en 16:17 Pablo amén, predicaba la palabra de Dios Pablo estaba a predicar la palabra de Dios a un hombre importante, aleluya. a un hombre importante. Y todos los días cuando iban a dar ese culto, Y todo el día ahora que no estaba a culto, salía una mujer un mujer estaba a salir, con un espíritu pitoniza, hermanos. un petoniza, un espíritu de petoniza. Y decía en el versículo 17, Versículo 17 te avisa. esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voz diciendo, Y esa que estaba a seguir Pablo y nos, y estaba a gritar avisando. estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes Ajá. os anuncian el camino de salvación. El hombre aquí está servidor de Dios Altísimo, quien anda a proclamar na vozo el camino de salvación. Pues todos los días, Pues tu día, cuando Pablo y Silas, ahora Pablo y Silas, amén, hermanos, iban a dar la palabra, estaba trabajando una palabra, alabanza a Jesús, esa muchacha salía. mucho mujer aquí estaba a salir. En el versículo 16 dice, En 16 se te avisa, aconteció que mientras íbamos la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. gloria a Dios. Y esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Alabanzas. En el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo,
que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué decía este espíritu? Que espírito que estava a bisa? Amén, que ellos eran siervos de Dios. Quando a que estava a servidor de Deus. Amén. Y decía, Estava a bisa. quienes os anuncian el camino de la salvación. Quando anda proclamando a vosso caminho de salvação. ¿Eso era verdad? Você estava verdade? Claro. Claro. Pero no era el espíritu de Dios. Pero não estava o espírito de Deus. ¿Por qué lo hacía? E como estava assim? Porque cuando Pablo y Silas fueron de allí, de ese lugar, abandonaron ese lugar, Ora Pablo e Silas vai para o lugar aí. amén, y ellos pudieron ver cómo Dios usaba a Pablo y Silas, E não pode mirar como Deus estava a usar Pablo e Silas. y ella declarando eso, E ele declarando isso aí. amén, ella, É muito bom declarando isso aí. amén, la gente podía creer que ella también estaba en el camino, Ele não por aqui, ele também estava tendo caminho. que su adivinación también provenía de Que Dios. sua adivinação também está vindo de Deus. ¿Y por qué Pablo no lo reprendió desde el primer día? E de como Pablo não repreendeu foi de primeiro dia. ¿Quién me puede decir? Quem por visame? Aquí terminamos en esta noche. Aqui não está terminado a noite. ¿Quién? Están quietos. Parece gente con hambre. Tenía que juzgarlo y tal vez en el primer instante no sabía quién era y tal vez tenía que ver sus frutos. Não me será juzguei e por primeiro lugar não estava a saber quem está e não me será me fruta não. ¿Qué más? Quem mais? Alabanza a Jesús. Yo creo que hasta este momento Então quero que tenha momento aqui. el don de discernimiento no hubiera obrado en Pablo. O Amén. dom de discernimento não obra ainda de Pablo. Porque si desde el primer día So, se for de primeiro dia, Dios lo habría mostrado, Deus lo mostra a Pablo. yo creo Ainda quer que él hubo sacado ese demonio afuera. eu lo saque de manhã que for. Amén. Pero los dones E dom não operan a operar. con esa unción desciende sobre nuestras vidas. Ora é chão descender em nossas vidas. Amén, hermanos. Y tal vez Pablo, E quizás en Pablo los primeros días ese don no se manifestó en él. primeiro dia não é dom aqui não manifestado em G. Amén. Para detectar que lo que esta mujer estaba diciendo Detectar lo qual é muito bem estava a bisa. era verdad, Estava a verdade. pero el que lo decía Pero é que estava a bisa. no era Dios, Não estava a Deus. era un demonio. Estava a demônio. Y lo reprendió Ela repreende y lo sacó fuera de e esa ela muchacha. saque a fora de muito bem. Amén, hermanos. ¿Usted entiende ahora por qué la Biblia dice Você está compreendendo agora de como a Bíblia está bisa? que en los últimos tiempos De último tempo não. muchos serán engañados? Vou pelo guardo enganar. Y si es posible, hasta los E escogidos. se está possível ainda, isso não escorri. Por eso, sobre todo, hermano, es Essa tu palabra. Essa arriba tudo humana é palavra. Es tu palabra. Tá boa palavra. No importa qué revelación usted puede tener, Não importa qual revelação você tenha, la palabra de Dios va por encima de a eso. palavra de Deus está bem riba essa aqui. Amén, hermanos. Amém. Por eso hay que sacar tiempo para estudiar la palabra de Você Dios, saca tempo para estudar a palavra de Deus. para conocer a Para Dios. conhecer Deus. Dios nos dice Deus está avisando que Él ha dado los ministerios que ela tem ministério não, para edificación del cuerpo de Cristo, edificação de corpo de Cristo. para que podamos crecer en Para conocimiento por crescer em conhecimento a la estatura de Jesús. e chegar na estatura de Deus. Eso quiere decir que nunca terminamos de aprender, Você que me hermanos. digo, nunca nos acaba de ensinar. Hay que estudiar la palabra. Você ensina a palavra. Si no tienes conocimiento Se você não tem conhecimento, y unción se solamente, você tem chão só, puede ser desviado. vou por guardo desviar. Puede ser desviado. Vou por guardo desviar. Por eso necesita conocimiento A también. pesar de você ter de conhecimento En também. primer lugar, conocimiento. Em primeiro lugar, conhecimento. Preguntas. Pergunta. Glorificado sea tu nombre, Señor. Remarques. Remarque. ¿Está claro en esta noche? Precioso Está- Dios. ahí de la- Alabanza al Señor. Amén. Después vamos a terminar el don. Gloria a de Jesús. profecía. As pessoas Aleluya. vai acabar com o dom de profecia. Vamos a estar de pie en esta Maravilloso. noche. Planta para a noite. Adoraré. Glória a Deus.
Adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adoraré, adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adoraré, adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adoraré. Conmigo bueno era sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré. Conmigo bueno era sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré, adoraré a mi Señor, y entraré en su santo templo para adoraré, adoraré a mi Señor, y entraré en su santo templo para adoraré. Conmigo bueno era sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré. Conmigo bueno era sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré, Te adoramos, Señor, en esta noche, Dios. Te adoramos, Señor, hoy noche. Yo te adoro en esta noche, Te Señor. adoramos hoy noche, Señor. Adora a Dios en esta noche. Adora a Dios hoy noche. Exalta al Señor en esta noche. Exalta, Señor, hoy noche. Te exaltamos, Señor. Nos te exaltamos, Tú Señor. eres grande y poderoso, Tú Dios eres grande y mío. poderoso, mi Tú Dios. eres santo y maravilloso, Tú Señor. eres santo y maravilloso, Aquí Señor. estamos, Señor, Andanos aquí, Señor. buscándote, Señor, Buscando a vos, en Señor. este retiro, Dios mío, En el Señor. retiro aquí, Señor. Oh, Señor, tocando a tu puerta de gloria, Señor, Dios. batiendo la puerta de gloria. Señor, inclina tu oído Señor, inclina borea. al clamor que se eleva en este lugar, El clamor que Señor. te va a elevar en lugar aquí. De día y noche en tu presencia, Día y Padre. noche tenemos presencia, Tata. Mira el anhelo de cada corazón. Mira el anhelo de cada corazón. Mira las peticiones personales, Dios Mira cada mío, petición personal, mi Dios. que cada uno de nosotros tenemos ante ti, Señor. Cada uno de nosotros tengo adelante, Señor. Inclina tu oído, Señor. Inclina oído. Escucha, Señor. Escucha, Señor. Acude, Dios mío. Acudí, mi Dios. Contesta, Señor. Contesta, Señor. Aquí estamos para adorarte, Jehová. Estamos aquí para adorarnos, Sana el que está enfermo, Dios mío. Sana su que está malo, Señor. En el nombre de Jesús, oh En Dios. nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, Te Señor. pedimos, Señor. Alabanza por nuestra hermana Yamila, Señor. Para nuestra hermana Yamila. Obra sanidad en su vida. Obra sanidad en su vida. Toma autoridad sobre esta enfermedad. Toma autoridad sobre la enfermedad Espíritu aquí. Santo, el don de dones de sanidades operando en este momento. Espíritu Santo, dona de sanidad operar de momento aquí. Y reprendo esta dolencia. De reprender el dolor aquí. Reprendo esta enfermedad. De reprender enfermedad aquí. Suelta esta vida La ahora. que vida aquí losa ahora aquí. Con las llagas de Y Cristo. hagan de Cristo. Declaro sanidad Se declara sanidad. sobre esta vida. Arriba de vida aquí. Padre Santo, aleluya. Santa, Santo, gloria a Mira la Dios. petición de Nicole Jiménez, Mira la petición de Nicole Jiménez. que dice, por favor, pastor, Te avisa, pastor, por favor. una oración por mi tío, Una oración para mi tío. por un tío de mi hermano Un tío de mi hermano. que está en el UCI. Que está en la UCI. ¿Qué es UCI?
Cuidado intensivo. Por un derrame cerebral Un derrame cerebral. tiene pocas probabilidades de vida. E tem tiki probabilidade de vida. Solo milagro del Señor lo puede ayudar. Então, o milagre de Deus só pode ajudar. ¿Cuántos creen en ese milagro? Quando está querendo ver milagre aqui. También hermana Jessie pide oración Também nós chamamos Jasmine está pedindo oração para Gabriela, para Gabriela. porque le van a operar, a volver a operar. Também volveu a operar. Según los médicos dicen que la operación es más delicada que los anteriores. Segundo o doctor, não está vista que a operação aqui está mais delicada que o não promete. No dan mucha esperanza. Não está dando muita esperança. ¿Y dónde vive Gabriela? En Venezuela. A Venezuela. Vamos a orar por Gabriela. Es una niña, es una anciana. Então vai fazer oração para Gabriela. ¿Cuántos años? 8 años. 8 anos. Vamos a orar por Gabriela. Você vai fazer oração para Gabriela. Y vamos a orar por esa petición de Nicole Jiménez. Você vai fazer oração para a petição de Nicole Jiménez. Amén. El tío de su hermano que recibió un derrame cerebral. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Quantos querem que Deus por assim? Vamos a orar, hermanos. Vai fazer oração, irmã. Cierra tus ojos, hermanos. Será boa, irmã. Yo voy delante en oración. Também diante de Que usted oração. respalda esta oración Irmã, respaldar a con oração su aqui. fe. Aleluya. Com fé. Padre celestial, Tata Dios celestial. de gloria. Dios de glória. Mire la petición de Nicole Jiménez. Mire a petição de Nicole Jiménez. Pide oración, Você pede Señor. oração, Senhor. Porque Él sabe que usted es un Dios de milagros. Você sabe de um Deus de milagre. Un Dios que hace maravillas. Deus que está assim maravilha, Un Dios que hace proezas. Deus que está assim proeza, não. Mire el tío de su hermano, Mire Señor. Deus de seu irmão, Senhor. No lo sabemos quién es, no conocemos su nombre. Não sei quem está e não sei seu nome. Pero usted sí lo conoce, Dios A mío. você conhece, meu Deus. El tío del hermano de Nicole Jiménez, oh Dios. O tio de irmão de Nicole Jiménez. Mira, Señor, consiguió ese derrame cerebral, Ele Señor. vai um derrame cerebral. Y dice que hay pocas probabilidades de vida. Também tem que probabilidade de vida. Padre, intervenga ahora. Tata intervenir agora. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Con la autoridad puesta en mí. A autoridade na name. Reprendo el espíritu de la Te muerte. repreende espírito de morte. Suelte esta vida Para ahora. vida que lança agora aqui. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Declaro vida sobre esta vida. Declara vida de vida aqui. Un milagro, Dios mío. Milagre, meu Deus. Sanidad opera en esta vida. Sanidade operada em vida aqui. Levántalo, Dios mío. Levante, meu Deus. Para tu gloria. A glória. Para tu honra. A honra. Declaramos este tío sano en el nombre de Declaração aqui Jesús. sano de nome de Jesus. Señor, Senhor, sabemos que el cerebro es algo delicado não sabe que celebra algo delicado. y muy difícil para los médicos, Dios. Difícil para o doctor, não, Deus. Pero no es nada para usted, Pero não está Jehová. nada para abo. Pon tu mano sobre esta persona, Pone bom Señor. mangre para a persona aqui, Senhor. No estoy ahí, Señor, sino yo mismo lo haré, Jehová de Eu gloria. não tenho nada, senão me mesmo assim, Senhor. Pero mando tu palabra de sanidad sobre esta vida. Pero me está mandando palavra de sanidade de vida aqui. Toque esta vida donde puede Não estar. tem vida aqui, onde sei que portar. En el nombre de Em nome de Jesús. Jesus. Mandamos tu palabra viva. Nos está mandando palavra vivo. Señor, mira a Gabriela en tu presencia, Dios Señora, mío. mira a Gabriela. Señor, Mira Gabriela, esta presente. niña, Señor, Mira, Yumo es aquí. que tienen que volver a operarla. Começamos a volver a operar. Padre, en el nombre de Jesús. Trata del nome de Gabriela Jesus. está ante usted, oh Dios. Gabriela está delante. Oh, pon tu mano sanadora sobre ella, Señor. Ponemos mão sanador y bache, Declaramos Señor. sanidad. No se declara Sanidad. Sanidad. Haz un milagro en Gabriela, Dios Su mío. milagro en Gabriela, Un milagro en Señor. Gabriela, Jehová. Milagro en Gabriela, Que sus Señor. padres pueden testificar, Señor. Tratarán por testificar, Que Señor. esto tiene que ser un milagro porque era imposible. Sabe, me acerta un milagro, você estava impossível. En el nombre de Jesús. En nome de Jesus. Declaramos tu palabra sobre esta vida. Declaramos palavra de vida aqui. Un milagro. Un milagro. Por sanidades operando en esta vida. Donde sanidad operaba de bebida aquí. Por tus llagas, Señor. Pues llaga en Jesús. Ordenamos sanidad sobre Gabriela. Está ordenando sanidad para vida Gracias, de Gabriela. Padre. Thank you, Tata. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Cantamos ese cántico una vez más con todo nuestro ser. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorar y adoraré. Adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorar y conmigo
bueno era sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré. Conmigo bueno era sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré, adoraré. Gracias, Señor. Danke, Señor. Gracias por todas esas vidas que están sintonizando, Dios Danke mío. por toda vida que está sintonizando, Señor. Aquí en Bonaire, Señor. Aquí en Bonaire, Señor. Punto Fijo, Venezuela. Punto Fijo, Venezuela. Colombia. Colombia. República Dominicana. Santo Domingo. Y esas otras personas, Dios. Otra persona, Dios. Padre, bendícelos de manera especial. Data bendicionando de manera especial. Visítalos, Dios mío, con tu gloria. Visitanos con gloria. Y aquí también tu iglesia, tu pueblo, Señor. Y aquí también voy iglesia, voy pueblo, Las Señor. cadenas están rompiéndose. Las cadenas están quebrando. Las murallas están cayéndose. Las murallas están cayendo. En este ayuno, Dios en mío. ayuno aquí. Padre, mira a aquellas personas, hermanos, Data mirar tu rumana. que hoy están empezando el segundo día de este ayuno, Padre. Ahora está comenzando 2 días de ayuno. Deles fuerzas, Señor. Una fuerza, Deles Señor. fuerzas, Dios Una mío. fuerza, mi Dios. Visítalos, Dios mío. Visítanos, Señor. En el nombre de Jesús, En Jehová. nombre de Jesús, Mira Jehová. aquellos hermanos Mira tu rumana. que hoy empiezan su primer día de ayuno, Ahora Señor. está comenzando el primer día de ayuno. Oh, Señor, llénalos de tu poder, de tu Señor, unción. llena de poder y unción. Inspíranos, Dios mío, Inspiranos, Señor. para mantener esto hasta mañana, Para Jehová. mantenerse aquí te como mañana. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Danke, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Mi hermana, para tomar asiento. Invitamos a nuestros seguidores Está invitando a seguidores para estar mañana con nosotros para estar mañana junto con nosotros. desde las 9 hasta las 4. Por el 9 de mañana até 4 da tarde. Mañana Mañana. en la noche a las 6 no tenemos servicio. Mañana à tarde, 6 horas, não tem serviço. Es corrido de 9 hasta las 4. Mañana das 3 for de 9